Gracias por aceptar esta invitación, en donde pues básicamente busco dejarles en ustedes, si no pues manejan el tema, si les interesa, realmente es sembrar ese grano de arena o dejar esa inquietud acerca de este proceso que vamos a hablar hoy, del tema que vamos a hablar, de cómo el coaching ágil puede potenciar los procesos y las personas en un mundo cada vez más cambiante, en donde seguimos todavía en un tema muy de un proceso administrativo que a nosotros nos enseñaron, ¿cierto? De planear, organizar, de dirigir y controlar, pero pues quiero como dejar sembrar ese primer pensamiento en ustedes. Me presento, soy economista de la Universidad Piloto de Colombia con especialización en gerencia de negocios internacionales de la Universidad del Rosario y maestría en innovación para el desarrollo empresarial del Instituto Tecnológico de Monterrey. En el Instituto Tecnológico de Monterrey fue donde empezó a generarse en mí un cambio de mentalidad, de un proceso rígido, digamos, en mi formación como economista, ¿cierto? Donde los temas que se generaban eran, era blanco o negro, ¿cierto? Precisamente por esa formación, ya me enfrento al reto de los negocios internacionales, no solamente como docente, sino como propietaria de un almacén de venta de productos importados y también en el apoyo logístico a pequeños importadores que hacen un proceso como consolidación de mercancías y en donde uno se enfrenta a diferentes retos, pero realmente en la maestría donde me empiezo a cuestionar muchos temas que hasta el momento venía manejando y que me ha llevado a entender, ¿cierto?, que hay otras maneras de hacer las cosas y hacer esas cosas no quiere decir que se están haciendo erróneamente, ¿cierto?, sino que hay otros procesos y otros manejos. Antes de seguir, si están viendo la presentación, perdón, se me olvidó preguntar si están viendo la presentación. ¿Me confirman, por favor? Sí, se está viendo perfecto. Ok, bueno, listo. Cualquier cosa, ustedes saben, el internet me avisa si no me escuchan bien, porque, pues para no tener inconvenientes me cuentan, ¿listo? Entonces, decidí esta charla plantearla como el coaching ágil, como el arte de potenciar las personas y los procesos. Cuando nosotros estamos acá pues, en las ciencias económicas y administrativas, muchas cosas son arte, ¿cierto? Más allá, obviamente, de ese conocimiento que tenemos, de los procesos que llevamos, de cómo nos dicen que vamos a hacer las cosas, realmente a saberlo hacer, pues ya es otro tema. Entonces, la primera frase que les traigo es: ¿y si hoy descubriéramos cómo desbloquear el verdadero potencial del equipo y pues de uno mismo? Muchas veces nos vemos enfrascados en situaciones que no sabemos cómo resolver. Nosotros como líderes y obviamente mucho menos le podemos decir a nuestro equipo cómo resolverlas, ¿cierto? Y nos encontramos en que de pronto damos unas órdenes que no son copiadas y pensamos que son las personas que realmente no entienden, ¿cierto? Y posiblemente nosotros no nos estamos dando a entender. Hay situaciones que no son fáciles de manejar en un mundo tan cambiante y particularmente lo digo después de la pandemia. Siempre lo repito, no sé si les pasó a ustedes. En la pandemia estamos conmemorando 5 años, ¿cierto? Y por ejemplo, en el caso de Bogotá, nos dijeron, vamos a hacer un simulacro y nos encerraron un fin de semana festivo, ¿cierto? Creo que más de uno pensó, solamente es el fin de semana festivo y ya después, pues, miramos, hicimos otras actividades distintas, lo tomamos como muy a la ligera y ya el martes ya nos dijeron, no, ya igual está todo el mundo encerrado.
Otro pensamiento mío fue, bueno, son 15 días, eso es lo que dura la incubación, bueno, la cuarentena. Y para mi caso se convirtieron casi 2 años, ¿cierto? Porque las universidades se demoraron en generar esos procesos. Afortunadamente, la Corporación Universitaria de Asturias estaba preparada porque tenemos estas herramientas, ¿cierto? Para nosotros no fue tan complicado acoplarnos, ¿cierto? Sí tuvieron que cambiar ciertas cosas, sí tuvimos que aprender a ser autosuficientes incluso en el tema de cómo grabar una sesión de esta, pero digamos que estábamos preparados. En otros lados no estuvieron preparados, se demoraron, no sabían qué hacer, ¿cierto? Y fue algo supremamente complicado. Además de lo complicado que estaba pues el tema de la salud, realmente pues hubo muchos temas también para trabajar. Entonces, a partir de ahí, yo también obviamente caí en cuenta y dije, venga, las cosas, ya venía con mi maestría y yo dije, venga, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Cierto, pero ¿será que nosotros tenemos la suficiente flexibilidad para responder rápidamente a esos cambios y que esos cambios que se generen, básicamente no estemos echando por la borda la calidad, echándole la culpa de que como se tuvo que hacer el cambio, yo voy a entregar, pero realmente no esperen lo mejor de esto? O sencillamente me quedo quieta, paralizada y digo, no, definitivamente eso no se puede hacer, no sé qué vamos a hacer y todos entramos claramente en shock porque nadie sabe qué hacer. Entonces, eh, aunque no es la panacea, aunque no es lo último, el coaching ágil sí nos ayuda a aprender a desbloquear ese verdadero potencial que no solamente tiene el equipo, sino que nosotros también tenemos como esos líderes que buscamos ser. Entonces, les traigo también otras preguntas. ¿Qué pasaría si el equipo pudiera fluir sin bloqueos? ¿Cierto? Si todo lo que se presentara claramente son desafíos, pero que rápidamente se responden a esos cambios. ¿Qué pasaría si las personas toman responsabilidad real sin que, como líder, se les diga que empodérese, hágale, se puede, mire, ¿cierto? Sino que ya saben qué es lo que tienen que hacer, que se vuelvan proactivos, ¿cierto? No reactivos y que no esperen las órdenes o yo vine aquí a hacer caso, hasta que no me digan las cosas, yo no lo voy a hacer, ¿cierto? ¿Qué pasaría si los procesos funcionaran para las personas y no al revés? ¿Cierto? Si nosotros como personas realmente entendiéramos que esos procesos son un instrumento y una herramienta que nos va a ayudar. El proceso en sí no es el que obviamente nos va a dar todas las pautas. Nosotros como personas vamos a dar las pautas. Entonces debemos romper unos paradigmas y empezamos a hablar de qué no es el coaching ágil. Perdón. Entonces, cuando hablamos de coach, siempre lo relacionamos, obviamente, a la parte deportiva, al entrenamiento, perdón, a esa parte deportiva, a esa parte de entrenamiento, ¿cierto? Ayer estaba leyendo eh, que por qué decían que Pep Guardiola era el mejor entrenador del mundo. Entonces, obviamente, ahorita está pasando un momento supremamente complicado, pero decían, no es ni siquiera la cantidad de torneos que ha ganado, sino la forma como lo ha ganado. ¿Cómo ha podido potenciar esos equipos? Claramente, ahorita está pasando un mal momento, pero ¿cómo ha sido exitoso a lo largo de los años? Entonces, partiendo de ese coach, ¿cierto? Y ahora ya entramos a esos procesos ágiles, pues debemos empezar a romper esos paradigmas. ¿Qué no es un coaching ágil? No es dar órdenes disfrazadas de preguntas, ¿cierto? Porque posiblemente con una orden, con una pregunta, perdón, estamos dando una orden. Eso es lo que podemos hacer y podemos estar diciendo, no, pero es que yo le pregunto para qué la haga. No, pero se le está generando una orden. No es imponer la agilidad a la fuerza. Esto claramente no es nuevo. O sea, si nosotros hablamos de estos instrumentos de herramienta moderna de gerencia moderna que llaman en su momento, tenemos que ya para 1950 existía el método Lean que utilizaba Toyota y que es una de las partes de las metodologías que utilizamos, pero que nosotros hasta este momento en muchos casos lo estamos empezando a utilizar.
No es imponer, no es decir, está de moda, entonces igual hagámoslo, ya todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo está hablando de agilidad, entonces todos nos vamos a meter un fin de semana y todos vamos ya a empezar a ser ágiles. Uno de los problemas que tiene, obviamente, la implementación de estas metodologías básicamente es la resistencia al cambio. El coaching ágil no es seguir una metodología. Yo no les puedo ahorita aquí decir, en algún momento me preguntaban, pero ¿cómo es? ¿Cómo se hace? Entendiendo que Scrum, Kanban manejan un planning poker, o sea, con un póker se empieza a planear, ¿cierto? Entonces, es más que una metodología realmente. El coaching ágil, yo no puedo coger la metodología y venir y ustedes otra vez, en esta clase tenemos una hora nomás o irnos un fin de semana y todo metérselo en el cerebro y ya. Esto básicamente implica una transformación de mentalidad. Es definitivamente yo creerme las cosas para yo poder venir a hablar con ustedes. No es solamente aprenderme esto y decir, ah, bueno, sí me parece interesante. No, es creer. Es creer que esto sí se puede lograr, mirar cómo las otras organizaciones, las otras empresas, el tema del software lo ha manejado, ¿cierto? Y entender que es una filosofía de vida que se va o que se busca transmitir a todas las personas de la organización. Otras preguntas. ¿En algún momento han sentido que un equipo que no se mueve a pesar de que uno lo empuje, que uno le meta todas las ganas, que uno diga tú puedes, mira, estamos haciendo una cosa y la otra, pero que te das cuenta que no, que sencillamente no funciona? Los procesos que más que ayudar terminan ahogando. ¿Por qué? Porque se vuelve una espiral de no sabemos qué hacer y volvemos al comienzo y volvemos y volvemos. Y esta es la que normalmente estamos acostumbrados. Yo vine a hacer caso. Personas que esperan que alguien les diga qué hacer. Ay, yo estaba esperando que me dijeran algo. Pues sí, pero como no me han dicho nada, yo hago, pero pues igual si usted me dice sí, no, entonces yo hago sencillamente lo necesario. Entonces, creo que de aquí nos hemos sentido al menos alguna vez en la vida y eso básicamente, pues hay un tema de frustración, ¿cierto? De no saber qué más hacer, ¿cierto? ¿Cómo hago para moverlos? ¿Cómo puedo implantar el liderazgo? Y el coaching ágil, otra vez. O sea, no es de lo único que vamos a hablar, aunque en este momento pues lo estamos haciendo, pero es una de esas herramientas que puede funcionar para encender esa transformación. Es hacerle entender a las personas que ellos pueden liderar sus procesos y cómo lo hacemos potenciando a esas personas. Estamos con profesionales, trabajamos con profesionales, saben muy bien su tema, lo manejan muchísimo mejor que nosotros porque es que nosotros no nos lo sabemos todas como líderes, ¿cierto? Pero podemos fomentar conversaciones que nosotros nos demos cuenta que podamos desbloquear esa colaboración. ¿Qué pasa? ¿Qué sienten? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo consideran que se pueden hacer las cosas? Y esto básicamente ayuda a facilitar esa adaptación constante al cambio. Esa frase de la única constante es el cambio, realmente es en este momento se está dando. Nos hablan estamos pendientes de pronto de otra nueva pandemia, de una guerra económica, de problemas entre los países, de cómo hacemos, de dónde llevamos nuestros productos. Entonces, esto básicamente exige un tema de adaptación. Entonces, ese coaching ágil no busca dar las respuestas, claramente, pues uno pensaba que el coach como maestro te puede, te ayuda, ¿cierto? Básicamente a generar las respuestas correctas para avanzar. No las tiene completas. O sea, el coaching ágil no las tiene, pero sí debe saber qué preguntas se deben plantear, pues para poder llegar a poder resolver esas dudas. Entonces ya hablamos de qué es y qué no es coaching ágil. Vamos a hablar de unas herramientas para potenciar personas y equipos. Les voy a dejar unos links, también unos casos prácticos y cómo
Incluso posiblemente ustedes ya hayan utilizado el coaching ágil, sino que obviamente no sabemos qué se denomina de esa manera. Entonces, ¿qué nos gustaría desbloquear hoy? Si pudieras resolver un reto en tu equipo o en ti como líder, ¿cuál sería? Les dejo esa pregunta abierta, porque es que no solamente estamos hablando de los equipos, ¿cierto? También nosotros también podemos tener limitaciones. Y antes de ser un coach ágil, pues obviamente lo podemos aplicar con nosotros. Entonces, ¿cuál es el kit ágil que les vengo a presentar de esas herramientas para poder potenciar personas y equipos? Claramente, este es un inicio, esta es una idea de lo que ustedes pueden llegar a generar. Entonces, una pregunta poderosa. ¿Qué necesitamos para avanzar un paso más? ¿Cierto? Entonces, miren que aquí hay unos temas que posiblemente lo hemos hablado, posiblemente lo tengamos presente, posiblemente el proceso administrativo tradicional también nos dice tenemos que hacerlo, posiblemente las habilidades blandas que ahorita nos está pidiendo el mundo real nos dice lo necesitamos, pero sencillamente no lo hacemos. Miren, una escucha activa. Muchas veces oímos, pero no escuchamos. Entonces, imagínense eso, ¿cierto? Que uno diga, como cuando le dicen a uno, me entró por un oído y salió por el otro. Oímos, no escuchamos, perdón. Una retroalimentación constructiva, que hayan unas conversaciones valientes y con propósito. Ya acabar ese tema de te voy a evaluar, ¿cierto? Y ya al término de evaluación, claramente, Dios, o paso o pierdo, ¿cierto? No, ya es una retroalimentación que realmente funcione, ¿cierto? Y que permita a las personas sencillamente darse cuenta, ¿cierto? Pero sobre todo mejorar. Los reframes o los reencuadres, ver los problemas desde otro ángulo. Pongámoslo desde el punto de la empatía, ¿cierto? Una cosa es como yo lo estoy viendo desde acá, en un tercer piso, mirando hacia abajo cómo lo están haciendo. Otra cosa es bajar y mirar realmente, ponernos al nivel y ver cómo están viendo las cosas. Yo desde un tercer piso no puedo estar viendo lo que está sucediendo realmente, ¿cierto? Tengo una perspectiva diferente. La visualización de procesos, entonces ahí tenemos las diferentes metodologías, Scrum, Scrumman, XP, Lean, ¿cierto? Diferentes herramientas que tenemos en el agilismo. Entonces, otra vez, el coaching ágil no se trata de tener todas las respuestas, o sea, no las tiene, ¿cierto? De pronto ni siquiera es de su experticia, pero sí se necesita que el coaching ágil facilite las conversaciones que la revelan, obviamente con habilidades blandas y con esos procesos que nos van a ayudar. Entonces, también les dejo planteado este reto, un reto personal o de equipo. En este caso, ustedes o el compañero de equipo van a hacer preguntas poderosas, no dar consejos, ¿cierto? Tú deberías hacer. Yo creo que las cosas se manejan, no hacer esas preguntas, ¿cierto? El consejo nos lo dan muchas personas, no todos son buenos, ¿cierto? Y desafortunadamente hay veces que esos consejos los tomamos como buenos y nos va bien. No, el coaching ágil no da consejos, hace preguntas poderosas. Por ejemplo, ven, ¿qué te está impidiendo avanzar? Yo no lo sé. Dime tú, ¿qué pasa? ¿Cierto? Si todo fuera posible, ¿qué harías ahora? ¿Cómo lo resuelves? Piénsalo. ¿Qué recursos ya tienes y no estás usando? ¿Por qué no los estás usando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cierto? Entonces, miren que es distinto, ¿cierto? Que te pregunten, que tú puedas responder y no decir, es que usted está haciendo malas cosas. Sí, definitivamente así las cosas no deben ser. Yo pensaría que usted debe hacer las cosas, pero como usted no me hace caso, usted no escucha consejos, ¿cierto? Entonces es distinto. ¿Por qué? Porque de alguna manera uno es el que tiene esas respuestas. Entonces hagan el ejercicio de cómo se siente uno
ser escuchado, pero sin que le estén, obviamente, dando consejos. Entonces, este primer caso se llama la resistencia a la acción. Tiene un escenario inicial. Equipo bloqueado, nadie toma decisiones, ¿cierto? No, esperemos a que diga el jefe. Y el jefe está obviamente enfrascado en otros temas y obviamente se da cuenta que nadie toma decisiones, pero tampoco dice, venga, yo tengo gente profesional, ¿cómo así que no va a tomar decisiones? Entonces, no les hablo y no les digo nada. Y el equipo bloqueado y sencillamente, pues nada, fluye. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Tenemos esas preguntas poderosas. Obviamente una visualización del flujo de trabajo ya utilizando herramientas, ¿cierto? Scrum, Kanban, bueno, todas las que ustedes consideren. Ahí hay un tema que nosotros podemos manejar de formas distintas. Estos procesos y metodologías se pueden incluso mezclar y tener una retrospectiva guiada. Claramente ese coaching ágil que te dé esos elementos que se necesitan. ¿Cuál es el resultado? Un mayor compromiso, ¿cierto? Porque pues ya obviamente estamos involucrando a todas las personas. Todavía tenemos esa concepción de que si nuestro líder nos cita y nos dice, vamos a hacer ese trabajo porque tenemos que presentar tal o cual proyecto, es que le estamos haciendo el trabajo al jefe. Él no quiere trabajar, entonces nos quiere poner a trabajar. Es que para eso nosotros en este momento estamos, ¿cierto? El jefe no se las sabe todas, el líder no se las sabe todas. Entonces, cuando se empodera el equipo, pues hay un mayor compromiso. Sabemos para dónde vamos. Hay una claridad de objetivos porque incluso nosotros mismos estamos planteando esos objetivos y hay una responsabilidad compartida, ¿cierto? No solamente del líder, sino de un equipo de trabajo. Entonces, tanto los resultados positivos como negativos van a ser del equipo de trabajo, no solamente del líder. Así está cambiando en este momento el mundo y el manejo de las empresas. A veces solo falta la pregunta correcta para que el equipo se mueva. Ahora, no estoy diciendo que esas preguntas sean tan fáciles de plantear, ¿cierto? Esa pregunta poderosa. Pero cuando lo logramos nos vamos a dar cuenta que los equipos se mueven, en este caso. Otro caso, un líder que suelta el control. Tenemos un escenario inicial de cómo líder, ¿cierto? Hace todo, no indica realmente pues está tan sobrecargado, maneja todas hasta las pequeñas cosas, porque pues de todas maneras todavía estamos acostumbrados a ese tipo de liderazgo y de pronto incluso el mismo líder no lo sabe manejar y no lo sabe soltar. Pero cuando ya dice, vengan, resuelvan ustedes, o sea, ayúdenme, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos cuando ese líder suelta el control y de pronto nosotros decimos miércoles, ¿y ahora qué vamos a hacer, cierto? Entonces, ¿qué podemos tener? Un reencuadre de problemas, ¿cierto? Mirar esa perspectiva distinta, no bajo la lupa del líder, sino la lupa de nosotros, claramente teniendo un coaching, ¿cierto? Que nos lleve a poder incluso empoderarnos porque no estamos acostumbrados a eso, ¿cierto? Y ese feedback valiente, esa retroalimentación de decir las cosas, venga, no se están haciendo, sí se van a hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos da? Pues un empoderamiento del equipo. Pudimos, lo hicimos, no necesitamos, obviamente que esté encima de nosotros. El líder, entonces, estaría ya enfocado en la estrategia, para eso es el líder y para eso se necesita, y no solamente en tareas que incluso es que no le corresponden a él. Hay una mayor innovación, hay una mayor creatividad. ¿Por qué? Porque pueden salir soluciones que a él ni siquiera se le hubieran ocurrido y van a salir de ese equipo de trabajo. Entonces, ahí es donde el arte potencia personas. Se potencian personas, es más poderoso que potenciar un proceso. Aquí podríamos estar hablando claramente pues de Scrum, de Kanban, ¿cierto? Pero realmente es ese potenciamiento de esas personas más que de los procesos. Pero bueno, no los quiero solamente, pues, como les decía en un comienzo, pues, plantear cómo poder manejar pues, los temas, la industria, las empresas de distinta manera, eh, sino también unas herramientas que ustedes pueden utilizar, ¿cierto? Por ejemplo, preguntas poderosas para desbloquear esas conversaciones difíciles. ¿Qué te está aprendiendo ahora mismo? ¿Qué necesitarías para dar el siguiente paso?
¿Cómo sabrías que has avanzado? ¿Qué pasaría si no haces nada? ¿Qué opciones aún no has explorado? Preguntar mejor es liderar mejor. Otra vez, recordar, no es dar consejos, es generar esas preguntas poderosas para que las personas obviamente respondan y ellas mismas sepan qué es lo que está sucediendo. También, libros recomendados, ya hay en el mercado muchos libros, ¿cierto? Acá les traigo una serie de libros, pero podemos encontrar en el mercado, pero ojo, esto no es de comprar el libro y decir, venga, mañana mismo, entonces lo vamos a aplicar a la empresa y entonces nos vamos a meter al agilismo y entonces lo vamos a hacer de esa forma. Recuerden, o sea, el tema del cambio es supremamente complicado y no podemos decirle que como moda vamos a cambiar o ahora todos nos vamos a volver ágiles. Esto de todas maneras sí implica un proceso. Hay recursos descargables y también enlaces útiles. Afortunadamente el Internet nos ayuda en este momento a tener muchísimos de estos elementos que los podemos utilizar y los podemos empezar a guiar. De pronto, alguno ya ha manejado, por ejemplo, el Miro Template, ¿cierto? Que te permite hacer esas sesiones online y que permite generar esas retrospectivas, ¿cierto? Muchos que lo podemos, digamos que, manejar esas plantillas para hacer unas retrospectivas poderosas. También tenemos unas guías dinámicas para coaching ágil, ¿cierto? Que tiene conversaciones y ejercicios, ya hay página oficial del agilismo, hay una descarga gratuita, claramente hay unos cursos que ya son certificados y que exigen un pago, pero tenemos esa posibilidad de tener esas otras herramientas que son gratis y que nos permiten en este momento empezar a explorar y ver las cosas pues desde una perspectiva distinta. Y también esas preguntas poderosas que les hablaba, también ahí tenemos recursos para poder tener ese kit de preguntas poderosas para poder utilizarlas en el momento adecuado. Y por último, pues les dejo esta pregunta. ¿Qué primer paso vas a dar hoy? Si realmente no es solamente estamos hablando de lo que nosotros queremos, sino que lo vamos a hacer. Si lo queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a empezar a liderar ese cambio. Entonces, pues esto es lo que les quería traer. Nuevamente, muchas gracias. No sé si tienen dudas, preguntas. Tenemos el espacio para dudas, preguntas, para conversar sobre la temática. Ok, bueno, nada, igual de todas maneras, como les decía en un comienzo, esto básicamente lo que busca es sembrar ese grano de arena en cómo vamos a empezar a hacer las cosas distintas, incluso como líderes. En algún caso, tenemos que el liderazgo busca o tiene muchas facetas en donde hay una experiencia, ¿cierto? Y pues para ser líderes se tiene esa experiencia, pero también hay unas habilidades blandas y hay unos valores que el coaching ágil tiene que tener más allá de esa experiencia que claramente lo ha llevado a donde está. Entonces, tenemos que explorarlos, tenemos que saber cómo llegar para poder dirigir a esas personas. Entonces, nos acabaron de compartir un forms para que por favor se inscriban. Y nuevamente muchas gracias y hasta una próxima ocasión.